Programa 53. Recursos para narrar una historia 2. En este programa analizaremos el uso de diversos tipos de texto como recurso para narrar una historia. Cuando leo Drácula, de repente he tenido la sensación de estar leyendo un periódico, un libro de historia o el diario de alguien. Por ejemplo, al principio de la novela llamó mi atención el siguiente pasaje. En el pasado hubo épocas turbulentas en que los austriacos y húngaros entraban en oleadas y los patriotas les salían al encuentro, hombres y mujeres, y también los viejos y los niños, y les esperaban en lo alto de los desfiladeros, desde donde sembraban su destrucción con sus aludes artificiales. Parece un libro de historia, ¿no creen? Analicemos otro fragmento donde Drácula le platica a Jonathan sobre sus antepasados. Los Sekelis tenemos derecho a sentirnos orgullosos, porque por nuestras venas corre la sangre de muchas razas valerosas que lucharon por el dominio como hace León. Aquí, en este remolino de razas europeas, los ugros trajeron de Islandia el espíritu guerrero que les dieron Thor y Odín y que sus berserkers exhibieron en las costas de Europa y también en las de Asia y África, con tal ferocidad que las gentes creyeron que se trataba de una invasión de hombres lobo. Es extraño que nosotros seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se lanzaron a millares sobre nuestras fronteras, los rechazáramos. ¿Quién, sino uno de mi propia raza, cruzó el Danubio como voivoda y derrotó a los turcos en su propio suelo? Fue un Drácula, en efecto, el que cuando cayó, su propio e indigno hermano vendió a su pueblo a los turcos, acarreándonos la vergüenza y la esclavitud. Para analizar este fragmento, hemos pedido nuevamente la ayuda del doctor Vicente Quirarte. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. ¿Podrías explicarnos por qué los textos de la novela Drácula parecen tan reales? Bueno, parecen reales, entre otras cosas, porque quienes los articulan son personajes de la vida real, personajes que tienen ocupaciones, un médico, un aristócrata, un especialista en filosofía, en historia, como es el doctor Van Helsing, un corredor de bienes raíces. Todos ellos están en situaciones domésticas que tienen que enfrentarse a lo siniestro, de acuerdo con la definición de Sigmund Freud. Lo doméstico es lo que tenemos a la mano, lo que no nos causa pánico porque forma parte de nuestra vida de todos los días. Y lo siniestro es ese enfrentamiento con el lado oscuro de nosotros. Finalmente Drácula es la parte oscura de cada uno. Por eso resulta, se me ocurre pensar en una situación que no deja de ser trágica, pero también irónica, cuando en Piccadilly, uno de los refugios del vampiro en Londres, llega este grupo de cazadores de Drácula, y encuentra un peine, pero no un espejo. O sea, a pesar de todo lo que tenga de siniestro, también el vampiro tiene que peinarse, ¿verdad? Entonces, resulta hasta conmovedor encontrar esa parte suya. Bueno, yo creo que todos los que leemos literatura de vampiros, particularmente Drácula, tarde o temprano sentimos simpatía por el vampiro, ¿no? Porque el vampiro finalmente siempre está solo, desde Bram Stoker hasta Entrevista con el vampiro de Anne Rice. El vampiro necesita de la presencia y de la complicidad de los humanos para seguir viviendo. ¿Por qué el fragmento que leímos parece un libro de historia? Entre otras cosas porque Bram Stoker nunca estuvo en Transilvania, y para hacer verosímil el viaje de Jonathan Harker a los Cárpatos, tuvo que nutrirse en muchísima bibliografía. Él era un asiduo lector del Museo Británico, de la maravillosa biblioteca del Museo Británico, y ahí fue donde pudo tener acceso a muchísimos libros, particularmente a una obra de Lady Gerald titulada The Land Beyond the Forest, o sea, la tierra detrás del bosque, que es lo que significa Transilvania. Y es una obra donde aparece el paisaje, las tradiciones, las costumbres, la cocina, de una manera muy detallada, y ese fue el libro que le sirvió a Stoker para fundamentar históricamente su novela,
Por eso los lectores que se acercaban a ella le preguntaban cuánto tiempo había pasado en Transilvania. No, él viajó a través de los libros como lo haría también Julio Verne. Muy bien. Los invito a ver una cápsula sobre el hombre que inspiró a Stoker a crear su personaje. Vlad Draculea, príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumania, nació en 1431 y murió en 1476. Draculea, que significa hijo del diablo, heredó la crueldad de su famoso padre y durante su vida se ganó el nombre de Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Este nombre hace referencia al tormento conocido como empalamiento, en el que la víctima es atravesada por una estaca. Como príncipe de Valaquia, Vlad se negó a pagar tributos que los turcos le exigían, por lo que el sultán Mohammad II le tendió una trampa para capturarlo. Vlad previó la trampa, apresó a los emisarios del sultán y, animado por su éxito, cruzó la orilla del río Danubio, atacó territorios turcos y mató a más de 24.000 enemigos. En respuesta, el sultán envió un ejército que no pudo vencer a Draculea. El sultán ordenó la retirada, pero enfrentó a Vlad con uno de sus hermanos, Radu el Hermoso. Tras permanecer preso, Vlad recupera su trono, pero solo por breve tiempo. Murió en una emboscada y su cabeza fue llevada a Turquía y exhibida como trofeo. Mientras muchos piensan que era una persona cruel que disfrutaba con el sufrimiento ajeno, algunos historiadores exaltan su patriotismo. Qué interesante analizar el parecido entre lo que Drácula le cuenta a Jonathan y lo que pasó en la Edad Media con Vlad Tepes, ¿no les parece? Ahora analicemos otros recursos utilizados por Stoker en esta novela. Por ejemplo, las cartas personales. Queridísima Mina, debo decir que eres muy injusta al acusarme de ser perezosa al escribir. Te he escrito 2 veces desde que nos separamos, mientras que tú... Buenas noches. Acuérdate de mí en tus oraciones y reza por mi felicidad. Lucy. Si encontráramos un texto como este, quizá no nos imaginaríamos que es parte de una novela tan intrigante y misteriosa como Drácula. Seguramente ustedes han reconocido el uso de cartas como recurso literario en la obra Drácula. ¿Recuerdan alguna en especial? La novela epistolar es un subgénero narrativo que utiliza la correspondencia entre los personajes para narrar una historia. Su nombre proviene de la palabra epístola, que es sinónimo de carta. Como recurso para narrar una historia, las cartas nos muestran las diferencias en la forma en que distintos personajes vivieron un mismo suceso. Además, favorecen un tono íntimo y sincero en la comunicación entre personajes unidos por la amistad o el amor. Otro recurso que utiliza Stoker en su novela son los textos periodísticos. Si recuerdan, las noticias aparecen en los periódicos y otros medios de comunicación. Claro que en Drácula, los eventos que ocurren son ficticios y al incluir un texto con características de noticia, le da más realismo a la novela. Se escapa un lobo. Peligrosa aventura de nuestro reportero. Entrevista con el guardián del parque zoológico. Después de muchas súplicas y casi otras tantas negativas, he podido localizar al guardián de la zona del parque zoológico a la que corresponde la sección de los lobos. Thomas Bilder habita en una de las viviendas del recinto, detrás del pabellón de los elefantes. Thomas y su esposa son personas acogedoras, mayores y sin hijos. El guardiano consintió en abordar lo que él llamaba el asunto, hasta que no terminamos de cenar y los 3 estuvimos satisfechos. Una vez recogida la mesa y después de encender su pipa, dijo: «Pues verá, señor, ayer, unas 2 horas después de darles de comer, oí el primer alboroto. Bersiquer estaba mordiendo los barrotes, completamente furioso, como si quisiera escapar. No había muchos visitantes y cerca solo estaba un hombre». Le agradecemos al doctor Vicente Quirarte su ayuda para analizar los distintos textos que usó Stoker en esta novela. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, creo que para leer Drácula, para entender su influencia
en las nuevas generaciones, yo recomendaría la lectura de una obra de teatro titulada El hombre que fue Drácula, de Pablo Roberto Coria. Se encuentra en los libros de Godot. Una obra donde el principal personaje no es Drácula, sino Bram Stoker. Precisamente Bram Stoker vivió, al igual que muchos otros personajes, absorbido por su vampiro. Él tuvo su propio vampiro en vida, que fue Sir Henry Irving, el gran actor, que era su jefe, que era su patrón. Y por eso es también interesante en la obra de Pablo Roberto Coria ver cómo Drácula puede ser leída también como una novela autobiográfica. Él sería Jonathan Harker, Drácula sería Henry Irving, su padrino que le chupaba la savia, Charlotte Stoker sería Mina Harker, la mujer indómita, la esposa de Stoker, Florence Balcombe, sería Mina, la mujer superficial, vanidosa, amante del gran mundo. Y la obra de Pablo Roberto Coria nos da esta perspectiva autobiográfica de la novela. Toda obra es autobiográfica, lo sabemos, pero algunas lo son más que otras. Stoker escribió alrededor de 16 libros, sin embargo, ha pasado a la posteridad como el hombre que escribió Drácula. Nadie más, o el lector general, casi no acude al resto de sus obras. Y cuando le preguntó su opinión a su patrón qué le había parecido la novela, él respondió dreadful, que significa espantosa, lo cual tiene un doble significado, ¿no? Que le causó horror o que le pareció despreciable. Pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.